Vivía con nosotros, por las noches soltaba historias que uno escuchaba para espantar el sueño, pero ninguna se parecía a lo que me tocó vivir. Desde entonces, cada vez que huelo pan dulce chamuscado recuerdo aquel verano y se me eriza hasta la sombra. A finales de junio de 1954 comenzó todo. Esa tarde regresaba del potrero con Moro, mi perro Barcino, cuando me llegó un aroma imposible, pan de elote recién horneado con la costra un poco quemada. En la soledad nadie cocinaba pan de elote en jueves, mucho menos en horno de leña, porque solo se encendía los domingos. Pensé que el viento traía olores desde San Agustín, 5 kilómetros monte arriba, y seguí mi camino. El perfume me acompañó unos metros y desapareció justo al cruzar la cerca hecha con varas de encino. 2 días después, al amanecer, fui solo al manantial de piedra vieja a llenar los cántaros. Entre el murmullo del agua volvieron a envolverme las notas dulzonas de pan quemado. Subía desde un claro donde solo había ortigas y piedras, ninguna cocina. Moro alzó las orejas, gruñó bajo y se quedó rezagado. No vi humo, ni brasas, ni rastro humano. Fue la primera punzada de inquietud, como si algo recordara mi nombre y me soplara en la nuca. Durante las semanas siguientes el olor apareció siempre que salía solo, jamás si iba con mi padre o con Domitila. A veces me llegaba entre surcos de maíz, otras en las veredas que serpentean el cafetal. Era tan nítido que me hacía salivar igual que de niño, cuando mi madre abría el horno los domingos, pero venía acompañado por un silencio exagerado, cesaban los grillos y el zumbido de los colibríes, ni el viento movía las hojas. Una tarde nublada, mientras recogía leña en el monte de Loma Negra, lo sentí de nuevo, más espeso, como masa tostándose de más. Levanté la vista y, entre los troncos, distinguí a una mujer de espaldas. Cabello larguísimo, suelto, vestido oscuro pegado a un cuerpo muy delgado. Lo extraño es que la piel de su espalda relucía color ceniza, como si estuviera cubierta de harina. Pensé que podía ser Domitila, le grité, pero la figura no volteó. Al contrario, se internó entre los troncos con paso lento, casi flotando. Moro ladró con un tono que nunca le había escuchado. Le silbé para que callara y volví a casa más confundido que asustado. Esa noche le conté a mi abuelo lo ocurrido. Se quedó callado, escarbó el brasero y murmuró que, en sus años mozos, se hablaba de la huesera, un espíritu que se aparecía oliendo a pan dulce para tentar a los rancheros jóvenes. Decía la leyenda que esa mujer no comía comida, sino alientos, se pegaba al cuello de los hombres hasta dejarlos secos. Solté una carcajada nerviosa, no creía en espantos, pero el brillo opaco en los ojos de mi abuelo me quitó el gusto. Intenté no darle importancia, mas el destino se empecinó. El 12 de julio mi padre bajó al pueblo y me dejó la tarea de vigilar las chivas. Al caer la tarde vi que una cabra parida se había rezagado en la barranca de El Guamúchil. Bajé a buscarla con el ocaso pintando los cerros. Halfway down, el olor reventó como vapor caliente, pan quemado, dulzón y amargo. El aire se espesó, costaba respirarlo. Moro gemía, echado sobre las piedras, sin querer seguirme. Fue entonces que la vi de frente. Estaba parada junto a la cabra, acariciándole el lomo con una mano larguísima. Su cara era una mancha de sombra bajo el pelo, adiviné pómulos afilados y labios resecos. La espalda seguía desnuda, cruzada por hilillos oscuros que parecían vetas profundas. Dio un paso hacia mí y escuché un crujido, como hueso seco al romperse. Sentí las piernas entumecerse, pero logré balbucear un ¿quién es? Ella extendió el brazo, sus dedos terminaban en puntas, no en uñas, parecían astillas. No sé qué fuerza me impulsó a correr. Volví cerro arriba como si el suelo ardiera. Moro me alcanzó, ladrando entre chillidos. No miré atrás, aunque escuchaba un traqueteo de ramas, como si algo muy ligero pero veloz me siguiera saltando de tronco en tronco. Al llegar a la cerca del potrero el olor desapareció y con él ese ruido seco que golpeaba ramas. Eché el cerrojo temblando, aseguré el portillo con un palo y corrí a casa. Esa noche Domitila rezó conmigo. Dormí abrazado a un machete, sin pegar ojo. Al amanecer, mi madre encontró en la entrada un círculo de migas negras, chamuscadas, formando una espiral que apuntaba hacia la puerta. El perro no se acercaba,
gruñía con el lomo erizado y la cola entre las patas. Mi abuelo barrió las migas con ramas de pirul y las arrojó al fogón. El humo hedía a manteca rancia y nos irritó la garganta. Dijo que era señal de marcaje, la huesera me había elegido. Decidí enfrentar aquello con lógica. Seguí trabajando, pero nunca sin mi machete ni sin moro. El 18 de julio el río creció y se llevó media cerca, salí a repararla antes de que el ganado se escapara. La corriente rugía, la neblina bajaba desde los encinos. Al hincar la primera estaca volvió el perfume, ahora mezclado con hollín. La bruma espesa tomó forma, una silueta femenina a pocos metros, descalza en el lodo, el vestido pegado a costillas salientes. Su rostro aún oculto, pero esta vez emitía un zumbido, un quejido grave, como viento atravesando un cuerno vacío. Moro retrocedió, gimiendo. Yo alcé el machete con manos trémulas. La mujer se inclinó levemente, abrió los brazos y avanzó a saltos cortos, sin doblar rodillas. Cada pisada dejaba huellas negras que chisporroteaban como brasa al contacto con el agua. Quise gritar, la voz no salió. 100 pasos nos separaban y luego 50, cuando faltaban 2 metros me arrojó un soplo ardiente, el olor a pan quemado se volvió humo directo a mis pulmones, quemándome la nariz. El machete se me resbaló. Sentí 2 garras prensar mi nuca, el peso de huesos filosos sobre mi espalda y un ardor punzante en la parte baja del cuello, igual a una brasa perforándome. No mordía, absorbía. Cada succión trababa mi respiración, como si tirara de mi pecho hacia afuera. No sé cuánto duró, tal vez segundos. El río rugió más fuerte detrás y, de pronto, un estampido retumbó, mi abuelo disparó su viejo rifle al aire. El sonido me sacudió. La presión sobre mi cuello aflojó y la figura retrocedió, siseando. Vi entonces su cara, hendiduras en lugar de ojos, piel cuarteada como costra húmeda, y una boca larga, sin labios, que palpitaba abierta. Las migas de pan se desprendían de su pelo y caían humeando al agua. Abuelo recargó el rifle, pero la cosa se lanzó al río contracorriente, flotando como trapo. La corriente la tragó entre espumas sucias. Me desplomé. Desperté en la cocina, con vendajes empapados en ungüento de árnica y un anillo de pirul colgado en el cuello. Tardé 3 semanas en levantarme sin marearme. Don Higinio velaba las noches con el rifle en las rodillas, Domitila colgó cruces de palma en cada ventana. El 8 de agosto, cuando el río bajó, hallaron, entre raíces, algo parecido a un pellejo humano, reseco y reventado, cubierto de polvo negruzco que olía a harina quemada. Los viejos del pueblo dijeron que era la huesera desollada por la corriente. No se atrevieron a quemarla, la enterraron bajo piedra y sal. Yo quedé con cicatrices en la nuca, 2 marcas ovaladas del tamaño de tapas de frasco. Cuando cambia el clima me arden igual que brasas. Han pasado más de 60 años. Mis nietos a veces me piden que hornee pan de elote, les digo que no, que mejor coman tortillas. Si algún día huelen pan quemado en la milpa, que vuelvan corriendo y no miren atrás. La sierra guarda hambres antiguas y basta un soplo dulce para que despierten. Ahora, a mis 93, cuento esto para que alguien más lo sepa, la cosa que chupa el aliento no muere con balas ni con agua, solo se repliega donde la corriente es honda. Mientras exista quien recuerde el sabor dulce del pan de casa, ella tendrá carnada. Y cuando el viento cambie, volverá a perfumar los montes con su promesa quemada. Entonces, si están solos y huelen pan recién salido del horno en mitad del campo, aprieten los labios, encomiéndense y corran. Porque yo sé, por estas cicatrices vivas, que el hambre de la huesera jamás se apaga, solo se enfría, esperando otro cuello. El niñito manco. Me llamo Jacinta Cordero y ya pasé de los 80. Vivo entre huertos de durazno en un rancho al norte de Zacatecas. A mis nietos les gusta que les cuente cosas del tiempo en que la luz eléctrica llegaba solo hasta la plaza y las noches eran tan negras que el cielo dolía en los ojos. Siempre termino con la misma advertencia, nunca dejen a un niño solo cuando la casa cruje. No lo aprendí en un libro,
sino una tarde de 1967, cuando yo tenía 12 años y creía que el miedo se curaba rezando fuerte. En aquel entonces mi madre trabajaba de sol a sol en la empacadora de frijol y mi padre había desaparecido camino a la frontera. Así que me criaba mi abuela Alberta, mujer áspera y cariñosa a la vez, dueña de un terreno grande con nogales, magueyes y un caserón de adobe que parecía suspirar en cada ráfaga de viento. La construcción tenía 2 plantas, pero solo ocupábamos la baja, cocina, sala, 2 recámaras y un corredor que conducía a cuartos vacíos donde mi abuela guardaba costales de maíz, velas viejas y muebles rotos. El silencio allí pesaba tanto que me dolían los hombros al caminar. Los primeros sobresaltos llegaron con la temporada de vientos. Mi abuela salía al pueblo a vender gorditas y me dejaba a cargo del barrido y la comida de los gallos de pelea. Una mañana, mientras sacudía los tapetes, distinguí una sombra pequeña que cruzó el corredor rumbo a los cuartos cerrados. No escuché pasos, solo el roce de tela. Pensé que mi vista me jugaba una mala pasada, seguí mi labor y lo olvidé. 3 días después ocurrió de nuevo, esta vez al pie de la escalera que llevaba al segundo piso. Era pleno mediodía, el sol golpeaba las tejas y aún así el aire se heló de pronto. Vi la silueta agazapada detrás de un ropero abandonado. Era corta, encorvada, como la de un niño mal alimentado. Cuando parpadeé, había desaparecido. Conté a mi abuela, respondió con un reza, muchacha, y siguió desgranando elotes. No quise insistir. A la 4ª aparición comprendí que no era alucinación. Llovía y el techo goteaba en cubetas. Yo preparaba chocolate cuando la cortina de la sala se hinchó sin que soplara aire. El paño cedió y allí, pegado al marco, se asomó un rostro infantil blanquecino, con ojeras tan hundidas que parecían 2 quemaduras. El ojo que quedaba a la vista, vidrioso y grande, me miraba sin pestañear. Solo un segundo, luego la tela cayó flácida. Se me derramó la leche hirviendo sobre la mano y el dolor me sacó un grito. Corrí a la cocina, mi abuela me puso cataplasma de sábila y dijo que la casa a veces desacomodaba la vista. Yo sabía que mentía, su pulso iba más rápido que de costumbre. El miedo se volvió rutina. Cada vez que mi abuela salía, el aire cambiaba, la madera crujía, el reloj de pared parecía atrasarse y ese olor tenue a barro húmedo impregnaba los cuartos vacíos. Entonces aparecía él, un niño de unos 8 años, camisa larga y deshilachada, rostro pálido, cabello en mechones pegados a la frente. Lo aterrador, sin embargo, era que solo tenía un brazo. El otro lado quedaba cubierto por la manga vacía que se balanceaba contra su costado. Nunca caminaba. Deslizaba los pies con ligereza, como si apenas tocara el piso. No hablaba, simplemente me observaba con esa fijeza que perfora la cabeza hasta que uno siente la piel flotar. Intenté hallarle explicación, quizá era hijo de braceros que cruzaban los llanos, tal vez un niño de la colonia de alfareros que se divertía asustando. Un domingo seguí sus apariciones. Cada que lo veía pasar escaleras arriba, yo corría tras él, cuando doblaba por el corredor, ya no estaba. Una telaraña en la nariz y el olor a tierra revuelta eran las únicas huellas. Esa noche decidí dormir con la lámpara de petróleo encendida. Los grillos callaron cerca de la medianoche y entonces escuché pisadas diminutas, tac, 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 arrastradas, como si los dedos rozaran el barro. Se detuvieron frente a mi puerta. Algo rasgó la madera, suave, insistente. Mi corazón retumbaba, el aire olía a polvo viejo de jacal. De pronto, la manija se movió. Grité el nombre de la abuela. Escuché cómo se levantaba con su bastón, pero antes de que llegara, las pisadas se alejaron, perdiéndose hacia los cuartos vacíos. Alberta abrió, llevaba el rosario enrollado en la mano. Me encontró temblando. Repetí todo, el niño, el ruido, la manija. Con extraña calma, sacó una bolsita de manta que guardaba en el brasero y la colgó de la cabecera. Era sal de mina mezclada con ruda y copal. Para que sueñes con ángeles, dijo, y para que las cosas sin descanso busquen otra puerta. No durmió el resto de la noche, se quedó sentada junto a mí, rezando en voz baja. A la mañana siguiente se levantó temprano, llenó un cubo con agua bendita del templo y roció cada umbral, cada marco, cada rendija.
Creí que eso bastaría, pero la casa respondió con un olor insoportable a trapo húmedo. Sentí que aquel ser se enfurecía. Todo llegó al límite el 15 de agosto, fiesta de la Asunción. El pueblo entero estaba en la misa, solo quedamos la abuela y yo. Ella amasaba tamales en la cocina, yo barría el corredor superior, abandonado desde la muerte de mi bisabuelo. Allí, el polvo se pegaba a las suelas y ningún gallo cantaba. Mientras barría, un golpe hueco sonó dentro del cuarto que había sido bodega de cerámica. Metí la escoba, empujé la puerta y un frío me nubló la vista. En el rincón, cerca de la ventana sin vidrio, estaba él, ahora de cuerpo completo, el muñón descubierto, vendado con tiras sucias. Mantenía el rostro de lado, pero el ojo visible lucía cristalino, cargado de un rencor antiguo. Entre sus dedos delgados sostenía un pedazo de barro cocido roto, quizá un jarrito. Al verme, dejó caer el barro, se fracturó en un ruido seco que pareció quebrar también mi valentía. Retrocedí. El niño avanzó. No caminaba, se arrastraba sin doblar rodillas, como deslizándose en un charco invisible. Llegó tan cerca que percibí un olor agrio, mezcla de sangre rancia y humo. Extendió su único brazo y me rozó la muñeca. Sentí un gélido ardor que me heló hasta los dientes. Quise gritar, pero la voz se me hizo piedra. Entonces apareció mi abuela, cojera rápida, blandiendo la pala de la lumbre. No tocó al niño, alzó la pala y golpeó el marco de la puerta 3 veces con fuerza. Al último golpe, el techo vibró, una ráfaga de polvo cayendo sobre nosotros, y la figura se deshizo como remolino de hollín, desperdigándose por el piso. Algo pareció escapar en un silbido que heló la ventana. Me desmayé. Desperté con la mano sumergida en agua salada, la marca en la muñeca era un círculo violáceo. La abuela confesó. Muchos años atrás, cuando ella era niña, su madre alquilaba el cuarto del fondo a gente de paso. Uno de ellos llegó con un hijo enfermizo, pálido, que jugaba entre los cántaros de barro. Al intentar mover una ánfora grande, el niño se quebró el brazo, no hubo médico, gangrenó y murió en pocos días. El padre, desesperado, lo enterró en secreto bajo el piso de la bodega, temiendo problemas con las autoridades. Partió antes del amanecer. Cuando la abuela supo, ya era tarde, su madre selló el asunto con silencio y una cruz de ceniza. Alberta sospechó de la identidad de la aparición desde el primer relato mío, pero no quería remover culpa vieja ni asustarme. Esa misma semana recurrimos al comisario, al cura y a 5 vecinos. Levantaron las tablas del cuarto. Bajo el barro seco emergió un pequeño esqueleto, todavía envuelto en la camisa raída, con el hueso del brazo roto atado con un trapo podrido. El párroco rezó, roció cal y pidieron permiso para llevarlo al panteón. Lo enterraron en fosa digna, con nombre desconocido. Yo miré de lejos, apretando un rosario que ya no sentía mío. Desde entonces el caserón dejó de crujir las noches de viento y el pasillo se llenó de olor a tortillas recién hechas en vez de barro húmedo. Sin embargo, hasta hoy conservo la mancha violácea en la muñeca, un aro helado que en los inviernos se torna casi negro. Cuando las lluvias golpean el tejado y la casa entera se sacude, el aro arde. Yo cierro los ojos y escucho los silencios. Si oigo pasos pequeños, tomo un puñado de sal y lo esparzo frente a la puerta. No por miedo, por respeto. Alguien cuya tumba quedó sin nombre durante décadas aprendió a buscar calor en corredores ajenos. Yo misma toqué su frío y sé cuánta hambre guardaba esa mirada. Por eso advierto a mis nietos, si la casa cruje y el aire huele a barro viejo, no pregunten ni corran. Pongan una luz en la ventana y recen por los niños sin brazo, huérfanos de descanso. Porque el campo guarda historias que no se apagan con rezos, apenas se adormecen, esperando otra puerta entreabierta y un corazón que no crea en fantasmas. Rebuzno hueco. Me llamo Lorenzo Valdés y a mis 82 años aún me tiembla la boca cuando recuerdo aquel verano de 1963 en el rancho El Ramadero, al sur de Durango. Tenía 20 años y recién me había casado con Tomasa. Nos fuimos a vivir con su hermano Próspero y su mujer Rafaela,
Los dos tenían una nena de 5 y un chiquillo de pañales. El rancho quedaba a 4 horas de la carretera, entre jarillas y cañadas polvorientas. No había más gente que nosotros, un corral de chivas flacas y un burrito pinto llamado Tizón que usábamos para todo, acarrear agua, leña y sacos de trigo. La casa era amplia pero fría, con un almacén pegado donde guardábamos aperos y costales de maíz. Rafaela se ocupaba de los niños, Tomasa y yo nos turnábamos para lavar ropa en el arroyo Culebra, a 1,5 kilómetros, siguiendo un sendero lodoso que cruzaba un monte de huizaches. El agua del Culebra salía de un ojo en la sierra y bajaba helada, cristalina, cantando entre piedras lisas. A mí me gustaba aquel silencio, solo el chocar del agua y el silbido de los opilotes planeando alto. El primer sobresalto llegó en junio. Llevaba a Tizón cargado de sábanas recién enjabonadas. El cielo se había cubierto repentino y el lodo me hundía las botas. De pronto sentí que alguien me miraba la nuca. Miré atrás, nada, salvo la maleza meciéndose. Un murmullo bajísimo, como voces prendidas a las ramas, me acompañó hasta el arroyo. No le di importancia, el campo está lleno de ecos. Días más tarde, mientras restregaba camisas en la piedra, noté que Tizón tironeaba la cuerda. Las orejas rígidas, los hollares abiertos, bufaba hacia el monte. Tranquilo, viejo, le dije. El animal se calmó, pero sus ojos seguían fijos en algún punto entre los huizaches. Pensé en un coyote y seguí lavando. Al volver a casa, Tomasa contó que la niña había despertado llorando porque, según dijo, un señor de sombras la espiaba por la ventana. Próspero revisó el corral, no halló huellas. Cerramos postigos y rezamos, pero el aire quedó espeso, rancio, como tierra volteada. A la semana siguiente, salí solo, Tomasa se quedó con la fiebre del niño. Era atardecer. El sol reventaba en rojo detrás de los cerros cuando llegué al tramo lodoso. Una figura oscura se dibujó entre las ramas, un hombre alto, con sombrerón y el cuerpo más negro que la misma sombra. Se quedó inmóvil mirando hacia mí. El corazón me martilló. Junté valor, grité, buenas, la silueta se deshizo como humo. Apuré el paso. A medio camino, uno de los fardos cayó al charco. Me agaché, gruñendo, y entonces escuché una risa hueca, seca, proveniente de ninguna parte. Un rebozo helado me envolvió la espina. Cargué como pude y llegué sin volver la mirada. Contar aquello provocó burlas suaves de mi cuñado. Fue el susto del monte, dijo, el lodo da visiones. Pero Rafaela se persignó con los ojos muy grandes. Esa noche los perros aullaron hasta el amanecer, y Tizón rebuznó tanto que pensé le dolía la barriga. El miedo echó raíces. Cada ida al arroyo era más pesada. El murmullo entre arbustos se volvió claro, pasos pegajosos tras de mí, una risa apagada que se deslizaba de árbol en árbol. El burro se negaba a pasar cierto punto, había que jalarlo entre relinchos. Una tarde nublada sucedió algo imposible. Terminaba de enjuagar sábanas cuando Tizón empezó a rebuznar desbocado, sacudiendo la cabeza. Fui a calmarlo y vi que tenía la vista clavada en el vacío. De pronto su rebuzno cambió, brotó una voz humana, ronca, burlona. Lávalas bien, muchacho, de nada sirvió el jabón, me quedé helado. Solté el balde y retrocedí medio metro. El burro parpadeó, volvió a rebuznar, y otra vez esa voz. Próspero no quiere ropa sucia en la casa. Sentí la sangre abandonar las piernas. No había nadie más. Tizón seguía quieto, pero sus labios se movían como si articularan palabras que no le correspondían. Corrí loma arriba sin la carga, abrazado al pánico. Llegué jadeando, cubierta de tierra la camisa. Rafaela me vio la cara y corrió por agua bendita. Mi mujer lloró al verme temblar como hoja. Al día siguiente, Próspero bajó al arroyo armado con su vieja carabina. Nada anómalo. Dio por hecho que me había sugestionado. Sin embargo, decidió que Tomasa lavara en la pila del patio, aunque el agua fuera poca. Pareció solución, hasta que las pisadas nocturnas comenzaron a oírse en el techo de lámina, tac tac tac, arrastradas, acompañadas de un soplido animal.
A veces golpeaba una pezuña la puerta del almacén y el burrito respondía dentro del corral con un rebuzno que se confundía con risa de hombre. La tensión explotó el 7 de julio. Llovía con furia y el arroyo rugía como fiera. Estábamos cenando frijoles cuando un chillido desgarró el viento. Tizón. Salimos con lámparas. El burro no estaba en el corral, la tranca abierta. Siguiendo huellas frescas de pezuñas llegamos a la bodega. Adentro olía a heno mojado y óxido. Tizón yacía de costado, tieso, los ojos blancos. Sobre su pellejo pinto, letras burdas se distinguían, dibujadas con lodo: no basta el agua. Al leerlo, Rafaela se santiguó, los niños rompieron en llanto y el candil se apagó, como soplado. Una ráfaga helada recorrió el cuarto. En la negrura escuché la risa hueca que conocía, ahora multiplicada, rondando las vigas. Encendimos otra vez. En el piso aparecieron huellas humanas embarradas. Pisadas de pie descalzo grande que salían de la puerta trasera rumbo al monte. Próspero cargó la carabina y quiso seguirlas. Tomasa le prendió de la camisa y rogó. Acordamos enterrar al burro a la orilla del maizal al alba. Esa noche rezamos sin parar. Cada tanto, algo rascaba el muro exterior y un susurro de hombre repetía mi nombre con burla arrastrada: Lorenzo. El entierro fue bajo lluvia fina. Mientras paladas de tierra cubrían al animal, el rancho pareció contener el aliento. Cuando el hoyo estuvo colmado, un trueno partió el cielo. La tierra recién echada se hundió como masa y, ante nuestros ojos, emergió un chorro de agua lodosa que formó un charco pestilente. Del barro surgió un rebuzno que se transformó en carcajada. Se me doblaron las rodillas. Próspero disparó al aire y gritó maldiciones inútiles. Esa misma tarde cargamos en un camión las cosas básicas y abandonamos el bramadero. Atrás quedó la casa crujiente, los costales de maíz y la tumba blanda del burrito. Nos refugiamos en casa de una tía en Mezquital. Con los días, el espanto pareció aflojar, pero jamás se fue del todo. A veces, al caer la noche, un burro rebuzna en la distancia y yo distingo entre el eco una risa cavernosa. Tomasa se persigna y me aprieta el brazo, sabe que la oigo. Nunca volvimos al rancho. Un arriero aseguró más tarde que la bodega se vino abajo tras una tormenta y que, entre los escombros, hallaron huellas profundas de pezuñas humanas, como si un macho cabrío gigantesco hubiese danzado alrededor. Yo no necesito pruebas, la marca de ese horror vive en la voz con la que sueño, un balido mezclado con palabras que ninguna garganta animal debería pronunciar. Cuento esto a mis nietos para que recuerden que el monte pertenece a presencias antiguas, burlonas, que toman la voz de bestias mansas para tentar a los vivos. Si alguna vez les susurra un rebuzno hueco que les llame por su nombre, no contesten, no miren atrás, no intenten lavar lo que el lodo ya señaló. Echen sal en la puerta, clausuren el camino y recen. Porque el agua helada puede enjuagar la ropa, pero jamás borra la risa de la sombra que acecha entre los huizaches. Turno de sombras. Me llamo Pedro Galván y hoy cargo 76 años, pero todavía sueño con la cancha vacía de aquella secundaria rural donde trabajé como velador en 1971. Nunca tuve valor de contar esto completo, porque quien no huele el miedo del campo cree que uno lo inventa. Sin embargo, mientras la memoria aguante, quiero que mis nietos sepan lo que acecha cuando el silencio parece honrado. Llegué a la escuela porque el taxi ya no daba. El plantel quedaba en la loma norte de San Miguel del Alto, a 3 kilómetros del primer poste de luz. 12 salones, 2 canchas de básquet bajo lámparas viejas y un campo de fútbol metido en un claro de eucaliptos. De día había voces infantiles, de noche la oscuridad se tragaba el terreno, y la barda perimetral apenas contenía el viento serrano. Mi trabajo era sencillo: rondines cada hora, revisar candados, anotar incidentes en un cuaderno que casi siempre dormía en blanco. Durante los 3 primeros meses solo lidié con culebras buscando calor en el aula de ciencias y con algún borrego perdido que balaba detrás de los laboratorios. Aprendí a mantenerme despierto a punta de café tibio y cigarro barato.
El problema empezó en agosto, cuando el temporal marchitó los jardines y dejó enlodados los corredores. Una noche, al pasar entre los salones de tercero, noté un bulto negro cruzar la cancha de básquet con una ligereza extraña, como si diera zancadas sin doblar las rodillas. Pensé en un perro grande y seguí mi ronda. La figura volvió la noche siguiente, siempre a eso de la 1. Corría de sur a norte, tocando apenas el concreto, desvaneciéndose al aproximarse al alumbrado. Sacudí la lámpara para ver mejor, el reflejo se perdió entre los árboles. No mencioné nada en el parte, temía que el director pensara que llegaba bebido. Semanas después, la sombra cambió de escenario y ocupó el campo de fútbol. Aquello me obligaba a salir del pasillo iluminado y caminar 20 metros sobre tierra húmeda. Una madrugada, la luna perfiló la silueta con claridad enfermiza, brazos demasiado largos, un cuello fino que parecía sostener la cabeza en ángulo antinatural, pasos tan rápidos que el cuerpo se volvía borrón. No era alumno ni ladrón. Tampoco parecía buscar salida, solo repetía el mismo trayecto, ida y vuelta, como disco rayado. Desde entonces todo en la escuela comenzó a callarse cuando la sombra aparecía. Las chicharras dejaban de raspar el aire, el generador se ahogaba en su propio motor y ni el viento sacudía los álamos. Ese silencio absoluto duraba el tiempo exacto que tardaba la figura en completar su carrera imaginaria, luego la noche se soltaba otra vez, como expulsando aliento contenido. Empecé a evitar la cancha entre la 1 y las 3. Revisaba candados de prisa y regresaba a mi caseta con la lámpara sudada en la mano. Pero el que huye solo invita a la persecución. A finales de septiembre me tocó lluvia fina, los reflectores parpadeaban. Mientras cerraba la ventana de la dirección, escuché zapateo suave en el pasillo de baldosas. Giré la cabeza, al fondo, enmarcada por el resplandor amarillento, la silueta estaba quieta, observándome. No tenía rasgos, solo hollín con forma humana, pegado a la pared. Retrocedí. El foco del techo se apagó, se encendió, y la figura había desaparecido. Esa fue la primera vez que sentí algo más que miedo, sentí que la cosa me reconocía. Esa madrugada la oscuridad vibraba con la familiaridad de quien te llama por tu apodo sin abrir la boca. Le conté a Elvira, mi mujer. Me escuchó con la misma paciencia con que oye pronóstico de cosechas. Buscó una estampa de San Miguel y la cosió en el interior de mi chamarra. Te proteges si la fe es más fuerte que el susto, dijo. Yo acepté el consuelo, la racionalidad ya me flaqueaba. Octubre trajo un frío adelantado. La madrugada del día 15, la lámpara falló justo al iniciar el rondín. Confiado en las farolas, avancé hacia la cancha. El campo lucía bruñido por la escarcha y un vaho leve serpenteaba sobre el pasto pelón. De repente, un llanto infantil emergió de la línea de penalti, un sollozo entrecortado, como de niña agotada, sin ecos alrededor. Mi piel se tensó. Iluminé con la lámpara moribunda, él las reveló apenas penumbras. Di 3 pasos y el llanto se tornó risa aguda, helada, tan cercana que me vibraron los tímpanos. Quise retroceder, pero una fuerza brutal me golpeó la espalda y caí de bruces. Antes de que el barro absorbiera mi grito, sentí un peso que se cernía sobre mí, era la sombra, tangible por primera vez, prensando mis brazos con extremidades largas como ramas. La cabeza se inclinó a mi oído. Escuché un susurro que no era palabra, sino algo más parecido al crujir de las ventanas viejas cuando las empuja el viento. Intenté girar, vi su rostro. Imposible describirlo, ojos sin iris, una boca demasiado ancha, piel que no era piel sino humo comprimido. Aquellos ojos brillaban de ansiedad, como si aguardaran aplausos por atraparme. Forcejeé, la cosa me alzó con facilidad repugnante y empezó a arrastrarme hacia la arboleda trasera. El barro raspaba la espalda, la estampa de San Miguel se me clavaba en el pecho. Recordé a Elvira, su idea de la fe, y en un arranque de pánico metí la mano en el interior de la chamarra, arranqué la tela del forro y la apreté como si exprimiera un nudo de fuego. No recé, solo contuve el aire hasta doler. La silueta emitió un chillido, no de dolor, sino de enfado. Su agarre se aflojó lo justo. Aproveché y me revolví con codos y rodillas, alcancé la lámpara caída y golpeé al aire. No sé si le acerté.
El campo se iluminó un instante con luz estroboscópica, vi la sombra retroceder a zancadas bestiales, dislocando articulaciones imposibles, hasta perderse en las copas. Luego el reflector principal estalló y la noche volvió a sellarse. Corrí hasta la caseta, atranqué la puerta y no salí hasta que el alba encendió las nubes. El uniforme estaba desgarrado, en el brazo derecho tenía marcas de dedos demasiado largos y hendiduras que, más tarde, se tornarían violáceas. Cuando el director llegó, le entregué mi renuncia escrita en el cuaderno de partes. No discutió, bastó que viera mi aspecto para entender que ningún aumento pagaría mi permanencia. Regresé a casa con fiebre. Pasé días enteros sin distinguir vigilia de sueño. Despertaba empapado, con sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Elvira colocó ruda en las puertas y dejaba veladoras toda la noche. Cada crepitar de la llama bastaba para que creyera ver aquella silueta en el muro, al acecho. El doctor del pueblo atribuyó mis espasmos a infección, recetó antibiótico. Pero la fiebre cedía solo cuando amanecía y volvía a subir en cuanto el sol caía, como si obedeciera la hora en que la sombra salía a trotar en su campo vacío. Fue un curandero quien dio explicación menos médica y más cruda. Aquello que me atacó era un segador, un espíritu que nace donde la grasa y la sangre se mezclan con miedo antiguo, lugares donde violencia o desgracia queda sin bendición. Según él, en el terreno hubo antes un rastro clandestino, las vísceras hundidas alimentaron algo que ahora buscaba cuerpos vivos para vaciarles la voz y usarlos de carcasa. Te arrastraba al monte para esconderte, dijo, te quería para correr en ti. Ordenó atados de pirul quemados al alba y rezos de liberación. 3 semanas tardaron las manchas de mi brazo en borrarse, 3 meses tardó el temblor de mis manos en permitir que condujera de nuevo un taxi prestado. Nunca pisé otra vez la secundaria, ni siquiera cuando años más tarde la derribaron para hacer un plantel nuevo. Dicen que ahora hay aulas modernas y pista de tartán, que todo huele a pintura fresca y computadoras. Ojalá baste. Porque bajo la alfombra sintética permanece la tierra que un día bebió sangre de res y, mientras ese barro siga ahí, el segador quizá aguarde su turno de sombras para volver a correr, buscando un vigilante distraído. A veces, cuando paso por carreteras donde la neblina lame los cerros, el silencio se me clava igual que aquella noche, un apagón repentino de grillos y motores. Aprieto el volante, imagino piernas larguísimas rebotando en la banqueta, y recuerdo que mi fe, cosida al forro de la chamarra, no era más que tela raída. Sigo rezando, sí, pero cuento los kilómetros hasta la ciudad iluminada. Porque aprendí que nada detiene al segador, solo lo entretiene. Y en cuanto la luz se quiebra, vuelve a correr, midiendo con su zancada enfermiza la distancia exacta entre tu último aliento y el siguiente rebote de su risa en el pasto. Eso y no otra cosa me dejó el trabajo de velador, la certeza de que hay sitios donde la noche practica con sombras humanas, perfecciona la forma, afila las uñas invisibles. Si algún día escuchan pasos en un campo desierto y después todo suena a vacío, no giren la cabeza, no enciendan la lámpara. Retrocedan sin romper el silencio, salgan antes de que la cancha se vuelva túnel. Y si alcanzan la puerta con el corazón ileso, den gracias. Porque la sombra no se cansa, solo elige a quien arrastrar la próxima vez que el mundo parpadee. Pasajera de ceniza. Me llamo Basilio Vázquez y tengo 84 años. La historia que voy a dejar escrita sucedió cuando andaba bordeando los 30 y trabajaba como chofer de acarreo de caña entre los ingenios de Tuxtepec, Oaxaca, y los ranchos dispersos rumbo a Valle Nacional. En aquel 1969 todavía vivíamos en San Lorenzo del Palmar, una comunidad de caminos terrosos donde la luz eléctrica apenas llegaba en parpadeos y el único reloj fiable era el canto de los gallos. Mi faena era sencilla. Recogía la caña que cortaban los peones, la subía a la cama de la camioneta Ford 55 de mi patrón don Jacinto y la entregaba en el trapiche antes de que cerraran la tolva. Volvía a casa a eso de las 8, cenaba memelas con mi mujer Alicia y me dormía con el arrullo de los grillos. Esa rutina se torció la noche en que algo, o alguien, decidió acompañarme en el asiento del copiloto. Era un miércoles de luna rota. Había lloviznado de tarde y el camino se había puesto resbaloso como jabón.
Entregué la carga casi a las 11, el capataz me pidió regresar de inmediato a la parcela de los hermanos Vicente porque al día siguiente llegaría un comprador grande. Con tal de asegurar el jornal doble, acepté sin chistar. Cuando di vuelta en el crucero del desengaño, vi a una mujer parada bajo un cuetecomate. Vestía blusa color crema y una falda que, aún empapada, se pegaba elegante a las caderas. Pensé que era hija de algún aparcero esperando aventón. Reduje la velocidad y ella se acercó sin titubear, abrió la portezuela, subió y se acomodó pegada a la ventana, sin verme a la cara. No dijo gracias ni soltó destino. Durante unos 20 metros conduje en silencio, olfateando un perfume dulzón, mezcla de flor de muerto y humo recién apagado, que pronto inundó la cabina. Abrí la boca para preguntarle a dónde iba, pero las palabras no salieron. La garganta se me secó, como si hubiera respirado ceniza. Sentí un sudor frío a pesar del aire húmedo. Quise encender la radio de bulbos para romper el mutismo, pero la estática escupió un graznido y murió. El motor jadeaba, cada que pisaba el acelerador oía el latido de la bomba como si fuera mi propio corazón. Sin darme cuenta pasé el desvío a San Lorenzo. La mujer permanecía rígida, mirando el parabrisas. Cuando crucé el puente de madera que antecedía al antiguo panteón, sentí su mano sobre mi rodilla, piel helada, dedos finos, la presión exacta para obligarme a frenar. Los faros iluminaron un claro de zacate encharcado. Allí, con un chirrido, la camioneta se detuvo sola, aunque yo no pisé el pedal. Quise voltear, pero el cuello no obedeció. Recién entonces noté que la ventanilla del copiloto estaba empañada por dentro, dibujando una silueta parecida a un caracol de humo. La mano helada se retiró. Un portazo retumbó, al mismo tiempo, un olor a caña quemada llenó la cabina. Alcancé a ver, por el espejo, la falda blanca alejándose hacia el panteón. Cada paso levantaba polvillo, como lumbre gris bajo la llovizna. Después, nada. Recobré el control, hice la señal de la cruz sobre el volante y conduje a casa con la piel erizada. Llegué casi a la 1. Alicia me recriminó la hora, pero al notar mi palidez me sentó junto al fogón y me dio un té de hierbabuena. No le conté nada, temí que lo tomara por excusa de borracho. A la noche siguiente repetí el viaje. Iba prevenido, guardé un crucifijo de ocote bendecido en la guantera y colgué un escapulario del espejo retrovisor. El cielo estaba limpio, la luna, entera como rebanada de quesillo. Antes de tomar el crucero apagué el cigarro y me persigné. No había nadie a la orilla, hasta que los faros, de golpe, pintaron la figura de aquella mujer, en el mismo lugar. El pulso me brincó. Apretando los dientes pasé de largo sin aminorar. Creí que me libraría, pero un sonido seco vibró detrás de la cabina, algo había brincado a la caja. El eje trasero se quejó con un chirrido metálico. El perfume de flor quemada se coló por la rejilla del tablero. Segundos después la portezuela se abrió desde afuera con suave crujido y ella se sentó a mi lado como si nunca se hubiera marchado. No miré su rostro, pero en el rabillo del ojo capté que su pelo, negro, opaco, caía en mechones tiesos y que de sus muñecas goteaba un líquido oscuro que chispeaba contra el asiento. La camioneta avanzaba sola, sin sentir la pendiente. Quise orar en voz alta, los labios se me pegaron. El aire se espesó hasta oler a azúcar requemada. La mano de la mujer volvió a aferrarse a mi rodilla, solo que esta vez las uñas se hundieron a través del mezclilla y arañaron piel. Un calor repentino me recorrió las venas, como si la sangre se espesara. En la curva frente a la hacienda vieja, el motor se detuvo sin previo aviso, silencio abrupto, solo el zumbido de grillos. La mujer abrió la puerta y descendió, arrastrando algo, cayó al suelo un fardo de hojas de caña trenzadas que se deshizo al tocar el polvillo. Ella se internó entre los mangles, la luna dibujó su silueta desmembrándose en jirones de humo. A lo lejos, en el río, ululó un tecolote. El motor volvió a la vida sin que yo girara la llave. Pisé a fondo y regresé con el corazón en la boca. Cuando Alicia vio las manchas de sangre en el pantalón, me obligó a contarle. La herida era superficial, pero al limpiar notó que la piel alrededor se había puesto morada, como quemadura leve. «Te están trabajando», murmuró, y mandó a mi suegra a buscar al padre Esteban. El cura llegó al amanecer con su sotana remendada.
Al escuchar mi relato frunció el ceño, aseguró que podía ser obra de una aparecida, alma de difunta enamorada en vida, o, más grave, una bruja que usaba mi cuerpo como vehículo para visitar cementerios y alimentarse de sombra humana. Recomendó rociar agua bendita mezclada con sal en la carrocería, ungir el volante con aceite sagrado y, sobre todo, no mostrar temor ni curiosidad si volvía a manifestarse. Ese mismo día Alicia y mi suegra, rosario en mano, lavaron la camioneta con la mezcla. El agua chisporroteaba al tocar la lámina, como aceite sobre comal. El padre rezó letanías mientras yo sostenía una vela. Cuando terminaron, un olor a grasa rancia se elevó del cofre y desapareció en el aire. Pensé que con eso bastaría, pero el sábado recibí orden de llevar un embarque nocturno al ingenio grande de Cuicatlán. Pago doble, urgió don Jacinto. Accedí, aunque llevaba el estómago hecho nudo. Partí al oscurecer. Nada raro ocurrió hasta el desvío, el camino lucía limpio, las luciérnagas titilaban entre los troncos. Aflojé los hombros. Entonces, justo donde se ergue el Cuatecomate, la llanta delantera explotó con un estruendo seco. La camioneta derrapó y se frenó de costado, dejando un surco en el lodo. Antes de que pudiera maldecir, un golpe cayó en el techo, tac-tac, como si alguien caminara sobre la lámina. Las luces del tablero se apagaron, el aire se llenó del perfume dulzón, esta vez mezclado con hedor a carne putrefacta. El techo crujió bajo un peso enorme. Otra patada hundió la lámina. Sujeté el escapulario colgado en el espejo y murmuré un Padre Nuestro. El silencio se volvió absoluto, ni un grillo, ni el viento. De pronto, dedos helados asomaron por la rendija de la ventanilla rota en la puerta del copiloto, uñas largas, negras, cada una con brillos de brasas diminutas. Rasparon el vidrio con lentitud. Mi voz se quebró en un basta. Sentí el sudor arderme en la frente, sin pensarlo, eché mano a la guantera y lancé el crucifijo de ocote contra aquellas garras. Hubo un chasquido, como leña verde tronándose. El techo se alivianó. Un alarido, mitad viento, mitad rugido, se perdió hacia el potrero. Rompiendo el entumecimiento, bajé de la cabina. La llanta estaba reventada en tiras, pero la rueda de refacción se hallaba intacta. A la luz de la linterna vi sobre la chapa huellas de ceniza dibujadas como manos de niño. Saqué el gato, cambié la rueda en un suspiro y conduje de regreso sin mirar los espejos. Esa misma madrugada, cuando por fin estacioné en casa, Alicia me esperaba con un balde de agua bendita y ruda molida. Lavamos de nuevo la camioneta. Al tocar la superficie, la ceniza dibujada se deshizo en humo, dejando la pintura limpia. Desde ese día jamás volví a verla ni olí su perfume. Don Jacinto vendió la Ford meses después. El nuevo dueño, un comerciante de Piñuela, la volcó sin motivo aparente en un tramo recto, murió calcinado dentro. Dicen que el metal olía a azúcar quemada. 54 años han pasado y todavía me despierta, a veces, un aroma lejano de cempasúchil seco y brasas. Nunca supe si aquella mujer fue bruja, ánima o maleficio pagado. Pero aprendí que cuando la sombra se te sienta al lado y no habla, lo peor que puedes hacer es prestarle el oído. Basta un segundo para que se lleve tu voluntad como se lleva un atillo de caña. Ahora, cuando alguno de mis nietos presume de valentía y quiere manejar de noche por los cañaverales, le entrego el viejo escapulario. Si el muchacho se ríe, le cuento esta historia tal como la leyeron, sin adornos, porque el miedo ya trae los suyos. Y cierro con la única enseñanza que me dejó aquella pasajera de ceniza: nunca subas al vehículo de tu vida a quien no te mira de frente ni pronuncia su nombre. Redoble contra el muro. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want, and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one, to platforms ready for many. From passion projects to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation,
where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality right now. This could be you a year from now. Take advantage of the Artlist huge holiday sale and save up to 40% on any annual AI plan. You'll nail every concept fast. Go from one computer to a full-blown production house in no time, with models so good it's shocking. Get the most advanced AI all year long with an annual AI plan. Save up to 40% and start creating without limits. Thank you. Thank you. Me llamo Rogelio Tobar, nací en 1937 y hasta hoy sigo viviendo en La Yerbabuena, un paraje de cerros bajos y tecorrales resecos que se extiende entre Salvatierra y Tarimoro, en Guanajuato. El rancho ha cambiado mucho, ahora los postes de luz estiran sombras hasta el último maizal y los lavaderos tienen llave, pero en 1965 la noche se movía a tientas, y lo poco que uno conocía de los caminos era por la memoria de los cascos y el ladrido de los perros. Por aquellos años la casa de mi esposa Julia y mía era apenas un cuarto largo de adobe techado con tejas viejas. La letrina quedaba afuera, unos 15 pasos detrás del corral. Era un cubo de tabicón sin techo ni puerta, apenas cubierto por un sarán para evitar mirones. Dentro, un pozo seco y una tabla astillada servían de asiento. De día no parecía gran cosa, pero al oscurecer la sombra del cerro lo rodeaba como un rebozo surcido de miedo. La historia ocurrió la noche del 16 de agosto, cuando la fiesta de San Roque acababa de cerrar con un castillo de luces. Regresé a casa después de ayudar en la quema de pólvora y me metí a la cama pensando que al fin podría dormir. No bien me acomodaba cuando el estómago reclamó el jarro de atole agrio y las 2 enchiladas de la feria. Resoplé, busqué el sombrero y salí al patio. La luna estaba en menguante y las nubes lo bastante densas para tragarse su brillo. Aún así, el camino a la letrina me era tan conocido que podía recorrerlo con los ojos cerrados. Entré, cerré el sarán por costumbre y me senté. El poniente olía a maíz cocido que venía de alguna cocina lejana. Terminé rápido, me limpié con periódico y me dispuse a salir, pero esa maniobra común se hizo pesada de repente. Una ráfaga helada me recorrió los empeines, como si un balde de agua fría cayera sobre los pies. Se me erizaron los vellos de las piernas y, sin saber por qué, apreté los puños hasta clavarme las uñas. Entonces lo escuché. Fue un bramido seco, profundo, parecido al gruñido de un toro que golpea la barrera antes de embestir. El ladrido del perro del vecino cayó en seco, como si la tierra le hubiera arrebatado la voz. Del otro lado del tabique, algo chocó contra los ladrillos con tal fuerza que el muro vibró y la cal suelta me cayó sobre los hombros. El golpe resonó 1, 2, 3 veces, acompasado, como un redoble de tambor sordo. Pensé en un novillo escapado, alguna bestia que hubiera tirado la tranca del corral y viniera ciego de miedo. Me levanté procurando hacer el menor ruido, apoyé la espalda contra la pared opuesta y contuve el aliento. El redoble se detuvo, seguido de un silencio tan denso que escuché como la sangre me retumbaba detrás de los oídos. Instantes después, un resuello húmedo se deslizó por el resquicio del sarán. No era la respiración de un animal, sino un soplido áspero, como el aire que se filtra por una ranura oxidada. Apreté la tranca de madera que servía de pestillo. El muro volvió a sacudirse, esta vez el golpe fue más alto, como si la cosa hubiera trepado y ahora cayera desde arriba. Recordé que el techo estaba descubierto, bastaba un brinco para asomarse. Miré hacia arriba y vi, contra el cielo renegrido, una masa oscura que se asomaba por el borde, un bulto sin forma que se estiraba en silencio. Un olor agrio, mezcla de estiércol viejo, rastrojo húmedo y algo imposible de nombrar, me crispó el estómago. Sentí como el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. No quise averiguar qué era. Bajé la vista, me incliné, sujeté el pantalón con una mano y empujé la tranca. El sarán se abrió con un chirrido metálico. En ese instante el bulto se dejó caer. El muro tembló como si un árbol hubiera golpeado el tabicón y, en el mismo segundo,
escuché un zarpazo contra los ladrillos, la unión de carne y fuerza contra barro seco. Salté fuera, sin mirar atrás, y eché a correr. La tierra se desdibujaba bajo mis pies y el aire me cortaba la garganta, pero seguí. Sentí que algo me rozaba la nuca, una brisa sucia que parecía arrastrar hojas secas. Cuando crucé la puerta de la casa jalé el cerrojo con un golpe y me quedé resollando. Julia se incorporó del catre, apenas alcanzó a preguntarme si estaba enfermo cuando un golpe doble estremeció la pared trasera, justo donde daba el fogón. La losa colgada tintineó unos instantes y luego quedó en silencio. Ella abrió la boca, la mandé callar con un manotazo. Nos quedamos pegados a la pared contraria. Afuera todo era calma, tanto que se escuchaba como las ranas croaban lejos, en la presa. El dogal del burro chocó contra la estaca un par de veces y luego nada. Parecía que el mundo guardaba una seña para estallar. Un nuevo golpe, más sordo, sacudió la puerta. No era puñetazo ni cabezazo, sonaba a testuz de animal grande, ciego de furia. Julia empezó a rezar despacio, con la voz pegada al pecho. Yo extendí el brazo para alcanzar la escopeta de un tiro que colgaba sobre la cabecera. Cuando el filo frío del cañón tocó mi palma, el golpe cesó. En su lugar, un murmullo hueco se deslizó bajo el umbral, palabras arrastradas, sin vocales claras, como si alguien hablara con la boca llena de ceniza. Apunté a la puerta, aunque la tranca bastaba para mantener a raya un toro. Mi padre decía que ante lo desconocido nunca se debe disparar, la pólvora abre puertas que la fe no siempre cierra. Así que me limité a sostener el arma, con los hombros tensos y la garganta seca. El murmullo se repitió, ahora detrás de la ventana que daba al patio. Julia contuvo el llanto. Un golpecito contra la madera, casi un toque cortés, nos erizó la piel. Después, nada. Permanecimos inmóviles hasta que el gallo del vecino cantó el primer kikiriki. Al asomar la aurora, me animé a salir llevando la escopeta por delante. El patio estaba revuelto, la gallinaza esparcida, la tinaja de lavar volcada, la cuerda del burro partida como por navaja. La bestia no aparecía por ningún lado. Al acercarme a la letrina se me atravesó un olor rancio que me hizo arcadas. La pared exterior lucía 3 abolladuras profundas, como si alguien hubiera estampado un carnero contra el tabique hasta hundir el ladrillo. Bajo cada dentellada, el barro estaba chamuscado y desprendía humo fino. Subí al cerro en busca del burro y lo hallé a 1 kilómetro, hocicando piedras, tembloroso, con las orejas gachas y un hilo de sangre en la frente. Lo llevé de vuelta. Al pasar frente a la letrina noté que sobre el muro chamuscado había una huella marcada en hollín, se apreciaban 4 dedos largos, parejos, sin pezuña, la palma era ancha, casi humana, pero remataba en garras que dejaban surcos en diagonal. Copié la marca en un cartón y la llevé con don Mateo, curandero de Agua Blanca. El hombre frunció el entrecejo y dijo que aquello pertenecía a un xensontle alzado, un espíritu que imita formas de toro para guardar cruces de entierro y espantar a los vivos. Ese bicho reclama la tierra donde cayeron huesos sin misa, explicó, y busca la sangre de quien invadió su corral. Pregunté qué podía hacer. Sacó una bolsa de cal, otra de sal marina y un manojo de romero. Me indicó rodear la letrina con un círculo de cal, espolvorear sal sobre la tapa del pozo y quemar el romero al poniente durante 7 noches, sin romper el rezo del Magnificat. Así lo hicimos Julia y yo. Las primeras 2 noches, mientras la cal se encendía bajo el fulgor de la luna, escuchamos bufidos lejanos, como resoplidos de buey cansado. Después, solo grillos. Al 7º día, al apagar la brasa del romero, el aire se aclaró. El olor a estiércol quemado desapareció y el burro volvió a beber sin temblar. No hubo más golpes ni murmullos. Con el tiempo techamos la letrina y la convertimos en bodega. Más tarde, al llegar el drenaje, la derrumbé y sembré agapandos en su lugar. Sin embargo, cada agosto, cuando baja la neblina del cerro y el aire huele a pólvora vieja, puedo jurar que un bramido sordo, lejano, cruza los maizales y revienta contra el recuerdo del baño sin techo. Entonces, igual que aquella madrugada, aprieto los puños y agradezco que el miedo me enseñara a correr sin mirar atrás. Eso es todo. No necesito adornar nada, la huella quedó grabada en mi memoria como la quemadura en aquel tabique.
Quien tenga oreja para los murmullos del monte sabrá cuidarse de los lugares donde la oscuridad se vuelve carne y embiste al primer descuido. Y si algún día al salir al patio sienten que el aire se enfría de golpe, no pregunten, crucen el umbral y cierren la puerta, porque hay sombras que esperan nada más el silencio para volver a golpear. Silba si quieres verme. Nunca me gustó hablar de aquella noche, pero mis nietos insisten en que lo deje escrito antes de que la memoria se me oxide. Me llamo Aurelio Lara y, cuando ocurrió todo, tenía 24 años y el mundo parecía todavía un potrero sin cercas. Era 1973 y vivíamos en La Joya, un caserío polvoriento en los linderos de Apaseo el Alto, Guanajuato. Mi único lujo entonces era Canelo, un perro criollo de pecho robusto y mirada viva que había rescatado de cachorro en la estación del tren. Canelo se desvivía por correr al anochecer. Yo trabajaba de albañil todo el día y, para despejar la cabeza, lo sacaba a trotar por la brecha que hoy llaman camino a la zona industrial, aunque en aquel tiempo no era más que un llano erizado de huizaches y nopaleras. Salíamos sin lámpara ni compañía, la luna bastaba para distinguir los charcos resecos y las bardas caídas. Aquella tarde de agosto el aire traía olor a tierra húmeda. La tormenta de la sierra había dejado nubarrones, pero sobre el llano la noche se abría clara. Eran las 10 en punto cuando crucé la última luminaria del pueblo. Canelo iba delante, hocico al viento, la lengua colgando de gusto. El crujir de las semillas bajo mis botas era el único ruido aparte del jadeo del perro. De pronto, él se detuvo en seco, el lomo erizado, el rabo rígido. Ladró una vez, ronco, y apuntó con el hocico hacia un huizache solitario que crecía junto a la vereda. Del tronco retorcido emergió un hombre tan alto que parecía no caber bajo la bóveda de ranas. Llevaba traje negro y sombrero de ala ancha, sin polvo ni arruga, como si recién hubiera salido de un entierro elegante. No hizo ademán de asustarse. I'm an HR manager, and I'm stressed. I tried meditating, levitating, touching grass, smashing glass, downward dog, kissing a frog, and nothing worked. I'm pretty sure this isn't working. Until I found HiBob, the all-in-one HR and payroll platform that makes my life easy. HiBob. Book a demo today. Por los ladridos. Al contrario, sonrió con cortesía. En cualquier otro lugar lo habría tomado por forastero perdido, pero allí, entre cardenchas y zacate recio, su presencia chirriaba como rebaba en cristal. Buenas noches, dijo con voz suave, casi amistosa. Donde camino suelen faltarme compañía y un perro leal siempre hace falta. ¿Me lo vendes? Sentí que la pregunta venía aceitada con miel. Canelo gruñó, encogido a mis talones. Me aclaré la garganta y respondí que no, que ese animal y yo éramos uña y carne. El desconocido ladeó la cabeza, evaluándome igual que un marchante en la feria. Bajo el ala del sombrero sus ojos brillaban sin reflejar la luna. Los segundos se volvieron espesos. Para no delatar el temblor de mis manos acaricié la nuca del perro. El tipo dio un paso adelante. Su voz seguía mansa, pero cada palabra parecía empujar aire frío. No deberías andar solo por estos rumbos. Hay gente que se esconde entre los mezquites y le saca el corazón a quien se descuida. Le agradecí el aviso y añadí que ya me marchaba. Eché a andar despacio. Canelo retrocedía conmigo sin ladrar, solo mostrando los colmillos. Entonces el hombre habló más fuerte, clavando las sílabas en la quietud. Si algo te apura, silba 2 veces y pronuncia mi nombre, Luz. A donde sea que vayas, apareceré. Su risa, un chasquido seco, como hueso al partirse, retumbó detrás. No esperé a que dijera otra cosa, azucé a Canelo y corrí. El corazón golpeaba en la garganta, cada sombra parecía alargarse para atraparme. Detrás de mí ya no sonaba paso alguno,
pero un silbido fino, lejano, perseguía mis talones, perdiéndose entre los pastizales. Después de un trecho el perro se plantó, giró y empezó a gañir lastimero. Tuve que cargarlo, pesaba más de 20 kilos, y acelerar, tropezando con matorrales. No volteé, presentía la mirada del forastero prendida en mi nuca. El camino que solíamos cubrir en una hora se consumió en minutos de vértigo. Al divisar la primera casa del pueblo sentí que me aflojaban las piernas, Canelo temblaba como si lo hubieran sumergido en agua helada. Al llegar a la vivienda de mis padres caí desfallecido. Mi madre abrió la puerta alarmada, al tocar mi frente exclamó que ardía en fiebre. Me tendieron en un catre, colocaron alcohol en las sienes y rezaron un credo para curar de espanto. Toda la noche deliré con un silbido que entraba por la ventana, un soplo que decía mi nombre y pedía al perro. Una sombra cruzaba el patio, plantaba tacones sobre la tierra y se deshacía antes del alba. 3 días tardó en bajar la temperatura. Canelo no se despegó del catre, se negaba a comer y giraba la cabeza ante cualquier crujido. Cuando pude sostenerme en pie, conté lo sucedido. Mi padre escuchó en silencio, luego buscó un rosario que había pertenecido a su madre y lo colgó del pescuezo del perro. Dijo que esa gente de negro no era de fiar, podían ser nahuales o gente de otro sitio, capaces de tentar al hombre con riquezas o favores para después cobrarle con la vida. Durante semanas evité la brecha. Sin embargo, la curiosidad es un veneno lento. Necesitaba cerciorarme de que aquel encuentro había sido real. Una tarde, armado de machete y acompañado por mi compadre Hilario, emprendí el mismo trayecto. El llano estaba igual, polvaredas, huizaches torcidos, un sol rajante. Donde recordaba el árbol solitario no hallé más que un tocón reseco, como si el huizache hubiese sido arrancado de raíz dejando un hueco negro que apestaba a leña quemada. Hilario, hombre de Temple, se persignó y dijo que allí olía a azufre. Yo alcé la vista, en el horizonte, columnas de polvo anunciaban maquinaria y tráileres que empezarían a poblar la zona años después. El paraje perdería pronto su silencio, pero en aquel momento seguía habitado por algo sin nombre. Regresé con la sensación de llevar un clavo bajo la piel. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché 2 silbidos agudos fuera de la ventana, exactos, espaciados, y el murmullo casi cariñoso de una voz que pronunció mi apelativo. Canelo se erizó y lanzó un gemido bajo. Me incorporé, el cuarto olía a tierra mojada reciente. No hubo más. El silencio se apretó hasta el amanecer, y con la primera luz me juré no salir jamás tras la puesta del sol. Han pasado 50 años. La brecha es ahora avenida asfaltada, donde crecía el huizache se alza una nave industrial con muros de lámina. Sin embargo, cada tanto, alguno de los vigilantes refiere haber visto a un hombre muy alto, vestido de negro impecable, que pasea al filo de la barda y pregunta por un perro color canela. Nadie sabe de quién se trata, las cámaras nunca lo captan, y los perros guardianes se quedan mudos cuando él se acerca. Conservo aún el rosario que mi padre colgó a Canelo. El perro murió viejo, dormido al pie de mi cama, sin ladrar por última vez. Antes de enterrarlo en el patio le retiré el rosario y lo guardé en la cómoda. Algunas noches, cuando el viento sopla desde el polígono industrial, el rosario tintinea solo, como si alguien con manos huesudas lo sacudiera despacio. No sé qué habría ocurrido si aquella noche hubiese vendido el perro, o si en mi huida hubiese pronunciado la palabra luz, un nombre que, en boca de aquel hombre, se volvió contraseña de otro mundo. Imagino que basta un silbido para invitarlo a entrar. Y aunque la nostalgia a veces me muerda, extraño la oscuridad limpia del llano y el trote confiado de Canelo. Cada vez que la tentación me ronda recuerdo el sudor frío, el aliento de azufre y el brillo sin luna en unos ojos que no parpadeaban. Cuento esto para mis nietos, no por entretenerlos, sino para que entiendan que el progreso levanta fábricas y paga jornales, pero bajo el asfalto persiste la misma tierra que antaño parió leyendas. Y en alguna grieta, tal vez hoy mismo, un hombre de traje negro aguarda a que alguien silbe 2 veces para ofrecerle un trato, la promesa de compañía a cambio de algo que jamás imaginará el precio. Si un día caminan solos por un camino sin faroles y escuchan que pronuncian su nombre con voz dulzona, hagan lo que yo no pude, echen a correr sin responder, abracen fuerte a su perro y jamás, jamás miren atrás.